Continuamos con la serie de entrevistas a los participantes en el primer Ágora de Turismo Sostenible que celebraremos el día 5 de octubre en Barcelona, en el World Trade Center de Barcelona, de la mano de Hosteltour y Green & Human. Aprovechamos para recordar que aún quedan algunas entradas disponibles. Todo aquel interesado puede acceder a ellas desde los banners que encontrará en hosteltour.com. Hoy contamos con una participación muy especial. Él es Gustavo Alvarado, quien es el director de gestión turística y exministro de Turismo de Costa Rica. Saludamos al señor Alvarado. Bienvenido. Un placer, José, de poder acompañarles el día de hoy, sin duda alguna. Una oportunidad única para contar realidades de Costa Rica y sobre todo hablar de sostenibilidad, que es un tema que en nuestro país nos encanta conversar del tema. Así que gracias por la invitación y un placer de poder acompañarles. Nada, gracias a usted por participar. En primer lugar, cuando vemos las encuestas, todas hablan de que los turistas quieren viajar a destinos que apuestan por la sostenibilidad, pero luego viene la siguiente pregunta, que en muchos casos es si están dispuestos a pagar un poquito más por visitar estos destinos que implementan este tipo de estrategias. Desde su experiencia, ¿qué nos pueden contar y no sé un poquito cómo lo han visto ustedes? Vamos a ver, creo que efectivamente luego de la pandemia, ante una situación tan delicada y tan compleja, podemos hablar directamente de la realidad de Costa Rica y lo que ha pasado en los últimos meses como tal. Costa Rica a lo largo de las últimas décadas ha venido desarrollando todo su desarrollo económico y promoción turística a través de la sostenibilidad. Y creo que luego de la pandemia, ese avance, ese trabajo que hemos hecho y realizado durante algunas décadas atrás, sin duda alguna resulta positivo para que efectivamente en medio de la pandemia y luego en el proceso de reactivación hemos venido avanzando con cifras que resultan importantes. Y te lo pongo de esta forma. Para el mes de noviembre del año pasado nosotros ya teníamos volando todas las líneas aéreas que nos visitaban o que nos traían turistas antes de la pandemia. De igual forma, ya esperamos cerrar una recuperación cercana o superior al 70% de los turistas que nos visitaban en el 2019. Estos indicadores, ¿qué nos dicen? Que efectivamente hay una intención importante de los turistas, de los mercados metas costarricenses, en visitar un país en donde efectivamente la sostenibilidad, la visión de la integración del medio ambiente junto con las comunidades resulta importante, y en donde además están dispuestos, sin duda alguna, a pagar por los servicios que en el caso de Costa Rica son servicios de alta calidad. Entonces, sin duda alguna coincido en que efectivamente hay una importancia que el turista está percibiendo de destinos específicos que han apostado por la sostenibilidad luego de una pandemia en donde además creo personalmente que hay una mayor conciencia de efectivamente tener un contacto directo con la naturaleza, visitar espacios abiertos y una mayor conciencia de la importancia de la sostenibilidad turística a nivel mundial como tal. Nos hablaba ahora de esa apuesta clarísima que desde hace años se están haciendo desde un destino como Costa Rica por la sostenibilidad, pero eso es una estrategia que no únicamente depende de las organizaciones públicas, sino que debe ir también de la mano de las empresas privadas, ¿no? de las empresas y los establecimientos. ¿Cómo se hace, o por la experiencia que ustedes tienen, para implicar a estas empresas en mantener y en fomentar todos esos recursos del destino? Es una muy interesante pregunta, José, porque efectivamente es cómo logramos que empresas, por ejemplo, de la parte hotelera, tanto pequeños empresarios como grandes cadenas hoteleras, o tanto los restaurantes como los rentacar, como los turoperadores, sin duda alguna piensen en cómo efectivamente resulta beneficioso la protección de los recursos naturales. Primero, me parece a mí que para lograr que estos negocios en el ámbito privado se mantengan en el tiempo, la mejor forma de asegurar ese mantenerse en el tiempo es apostarle a la sostenibilidad. Es efectivamente asegurarse a largo plazo que tu negocio va a seguir funcionando. Y me parece a mí que uno puede efectivamente pensar en algunos ejemplos del por qué pensar en el largo plazo me parece a mí
importante para los diferentes actores del turismo a nivel mundial. Por ejemplo, ¿qué deberían hacer los hoteles que están ubicados en la línea de playa, lo que nosotros llamamos en Costa Rica la zona marítimo terrestre, ante el cambio climático? Si efectivamente no realizan acciones que colaboren a la disminución del cambio climático, podrían tener el riesgo que sus inversiones desaparezcan ante el crecimiento de los océanos. Y entonces hablo efectivamente de esa visión de pensar en el largo plazo. O cómo logramos que efectivamente, más allá de la parte ambiental, evitemos o incorporemos a las sociedades, a las comunidades en ese turismo que visita a las ciudades como tal, para evitar situaciones de enfrentamiento o de choques entre los ciudadanos que tradicionalmente viven en las comunidades y los turistas que visitan estas ciudades o estas comunidades. La única forma de que efectivamente podamos avanzar en ese balance de crecimiento turístico, crecimiento de las empresas privadas y incorporar a las comunidades y proteger el medio ambiente es efectivamente pensar en la sostenibilidad, en la protección de los recursos naturales y de la sociedad en la cual se desarrolla la actividad turística a largo plazo. De lo contrario, sin duda alguna, tendremos problemas serios a futuro en materia de turismo. Y hablando justamente de ese choque que usted comentaba entre los ciudadanos y los turistas, en muchos casos puede llevar el turismo a ciertas molestias, ¿no? por incomodidades que pueda provocar. ¿Cómo se debe gestionar eso precisamente para implicar a los ciudadanos y que ayuden también y que colaboren y hacer de eso también un ambiente sostenible para el destino? Me parece que hay un importante cambio que deberemos de analizar, José, con el tema de la situación y la implicación de los ciudadanos. Primero, creo que cuando estamos hablando de sostenibilidad turística, me parece a mí que no hay que perder el foco, que no estamos pensando en los turistas ni en los empresarios. Creo que la sostenibilidad debe estar centrada en los ciudadanos de las comunidades turísticas como tal. Es decir, cómo logramos sostener en el tiempo las condiciones, aumentar los beneficios económicos y la cultura de estas comunidades, de estos ciudadanos como tal. Es decir, ahí está el foco de la sostenibilidad turística, en estas comunidades, en estos ciudadanos y no tanto en los turistas como tal. Entonces, a partir de esa óptica diferente, ¿verdad?, de pensar en la sostenibilidad turística en los ciudadanos, es donde efectivamente debemos voltear los ojos a cómo incorporamos el respeto a estas comunidades, el respeto a valorar qué queremos, un crecimiento exponencial del turismo en las comunidades o un crecimiento sostenido en las comunidades. Y aquí me parece importante que debemos relacionar o interrelacionar no solo a las comunidades y a sus ciudadanos, sino también a las autoridades locales para que entiendan que efectivamente la dinámica del turismo genera cambios y genera cambios en su gran mayoría positivos, pero también negativos. Y que si no incorporamos a los ciudadanos en esa visión a largo plazo, los problemas pueden ser bastante complejos si no se hacen cambios en una visión de cómo planificar el desarrollo turístico de una comunidad a largo plazo como tal. Bien, pues antes de terminar quería lanzarle una pregunta más, ya que hoy en día que la sostenibilidad es algo que está en boca, digamos, de todo el mundo, es un tema que interesa mucho, pero hay muchas acciones que se perciben más como un lavado de cara que como realmente acciones que busquen un objetivo para mejorar, ¿no?, el entorno y para conseguir esa sostenibilidad. Desde la experiencia que ustedes tienen en Costa Rica, en toda esa experiencia de tantos años haciendo este tipo de acciones con un resultado efectivo, ¿cómo creen que se puede evitar esa mala percepción, digamos, por parte de la sociedad? Me parece que primero hay que hacer un trabajo de largo plazo. Me parece que hay que tener una visión efectivamente de qué se espera o qué queremos desarrollar en un destino turístico, en un país o en una zona geográfica específica. Una visión de largo plazo de cuál queremos, por ejemplo, sea el crecimiento turístico de esta zona. Por ejemplo,
En Costa Rica tenemos el Plan Nacional de Desarrollo Turístico que se aprueba y se trabaja con el sector privado y donde planteamos los retos y los indicadores de lo que queremos del desarrollo turístico para los próximos 5 años. Y ahí, por ejemplo, una de las variables es cuánto turista queremos que venga a Costa Rica. Y ahí se hacen las discusiones complejas de una visión de cuál es el turista que queremos y cuál es el número de turistas que queremos que lleguen. En el caso del modelo costarricense, lo que estamos pensando es un modelo de crecimiento sostenible de acuerdo a los niveles posibles de visitación o lo que llamaríamos en los parques nacionales capacidad de carga, en este caso del país, por extrapolar ese concepto. Es decir, nosotros no estamos buscando un crecimiento turístico exponencial, sino un crecimiento turístico de forma paulatina y de manera sostenible. Me parece a mí que además, a manera de las empresas y todos los actores involucrados en el turismo, hay que pensar también en medidas concretas ahora que tengan efectivamente consecuencias a largo plazo, ¿verdad? Y eso te implica un cambio en la dinámica, porque generalmente, y sobre todo luego de una pandemia, siempre estamos en la dinámica de qué va a pasar mañana y no pensando en el largo plazo. Y entonces ahí me parece que efectivamente hay que tener acciones bastante concretas en el tema. Pero sobre todo del lado de la política pública, me parece a mí que hay que tener programas serios que efectivamente se mantengan en el tiempo. Voy a ponerte un caso. Nosotros desde hace más de 20 años desarrollamos el certificado de sostenibilidad turística, cuando no se hablaba de sostenibilidad a nivel mundial. Un certificado desarrollado de la mano con el sector privado, donde veníamos a decirle a los empresarios cómo logramos que la imagen de Costa Rica que estamos vendiendo a nivel internacional sea además respaldada por labores concretas por parte de los empresarios turísticos en pos de la sostenibilidad como tal. Es un certificado entonces que se ha mantenido en el tiempo y que sin duda alguna aquellas empresas que logran obtenerlo, estamos asegurando que son empresas serias y que efectivamente están haciendo acciones de sostenibilidad en el campo ambiental y en el campo social como tal. Entonces, me parece a mí que efectivamente tener esa visión de acciones concretas ya pensando en el largo plazo resulta fundamental para que simplemente no estemos pensando en un lavado de cara, sino que efectivamente tengamos empresas privadas turísticas y el Estado trabajando en acciones concretas en el desarrollo sostenible de nuestras comunidades y de nuestros países como tal. De acuerdo, pues gracias de nuevo, señor Alvarado, por habernos acompañado hoy y por su participación en ese primer Ágora de Turismo Sostenible que celebraremos el día 5 de octubre en Barcelona. Aprovechamos también a los espectadores para recordarles que pueden aún conseguir alguna entrada de forma totalmente gratuita desde los banners que encontrarán en hosteltour.com. Y nada, darle las gracias por su participación. Pues un placer de poder acompañarles el día de hoy, invitarlos a que participen. Creo que será un día lleno de ideas buenas, de ideas positivas, de repensar la industria turística y de conversar sobre las realidades de los distintos actores involucrados en turismo. Así que cordialmente invitados que nos acompañen y también decirles que será un honor el poder visitarles y acompañarles en Barcelona directamente. Un placer de verdad. Muchas gracias.